Asturias tiene una diversidad cultural que es un caldo de cultivo muy interesante para la innovación. El minero es muy consciente de que es algo especial. Un minero puede coincidir culturalmente más con un minero polaco que con un pescador de Navia, ¿no? ¿Qué es la Fundación Cotec? Cotec se centró mucho en los 90 en el sistema ciencia, tecnología y empresa, pero no basta para entender la innovación y desde luego no basta para hacer llegar la innovación a capas amplias de la población, que es lo que necesitamos. No puede ser un discurso elitista de catedráticos o de emprendedores. Tiene que ser un discurso que pueda ser comprendido y abrazado por millones de personas. ¿Qué retos éticos nos podemos encontrar con la inteligencia artificial? Todas las tecnologías y todas las innovaciones, en un sentido más amplio, generan desigualdades. Desde el hacha de piedra o la agricultura o la pólvora. Cuando escribo en una red social es porque quiero compartir con otros lo que pienso. Y me interesa saber lo que piensan otros, no lo bien que saben hacer los prompts en ChatGPT. Y además porque pienso que las redes sociales, si no se preservan del uso de la IA, muy pronto carecerán de sentido. Puedes creerme o no creerme, puedes pensar que yo estoy usando IA para escribir, pero me da igual. Es una cuestión de posicionamiento ético ante un tema, ¿no? Asturias, ¿cómo está en términos de innovación? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podemos hacer mejor? Muy pocos lugares España se industrializó en el siglo XIX. Es un crisol de culturas. Creo que es perfecto para hacer crecer una cultura de innovación. La tecnología no suele ser barrera para prácticamente ningún proceso. Siempre hay otro tipo de barreras que condicionan los procesos sociotecnológicos. Evidentemente el valor económico no puede ser la única medida para decidir si algo es o no innovación, ¿no? Hay valor ético, hay valor ambiental, hay valor social y todo eso tiene que también estar en la ecuación. ¿Un referente para ti en términos de innovación? Me cuesta elegir un referente y me cuesta entender por qué me cuesta. No me gusta priorizar a uno sobre otros, pero bueno, te voy a decir uno y ya está. You're growing in the dark. You're growing in the dark. Growing in the dark. Feeling in my heart. You're growing in the dark. Growing in the dark. Yeah, you're growing in the... Bienvenido, Muchas gracias. Jorge Barrero, director de la Fundación Cotec para la Innovación. Uh-huh. Lo primero me gustaría que te presentases, que nos contases un poco quién es Jorge, cuáles son tus inicios, incluso tu juventud, que yo creo que está bastante relacionada con nuestra tierra, con Asturias, Uh-huh. y cómo se ha desarrollado tu vida hasta este punto. Es un resumen rápido. Bueno, en resumen rápido, quizá lo que mejor explica lo que soy es de dónde vengo, ¿no? Y yo vengo de una familia numerosa, soy el cuarto hijo de 5 y soy el hijo de Angelito y Doña Pili, mi padre, ibiense, y de allí de toda la vida, un hombre que a su vez era el menor de 12 hermanos, de una familia humilde, como casi todas las familias en ese entorno rural, ¿no? Y Doña Pili porque mi madre era la maestra del pueblo y por tanto sí que tenía ese título, el de Doña. Ella no era oriunda de Ibias, se fue allí, fue su primer destino cuando acabó magisterio. Ella venía de Ferrol y como le pasa a los maestros, pues le dieron como primer destino el destino que no quería nadie, ¿no? Que era pues un destino que todavía hoy es difícil para cualquiera, sí. ¿No? San Antolín de Ibias está casi 3 horas de Oviedo, ¿no? Y cuando yo vivía allí, pues todavía estaba más lejos y cuando mi madre llegó en los años 60, pues básicamente los últimos 50 kilómetros los tuvo que hacer por un camino de tierra, ¿no? Madre mía. Así que ese es un poco el origen de la saga familiar. Yo marché de Ibias cuando cumplí los 10 años, porque mis hermanos mayores ya tenían que ir a la universidad. Uh-huh. Y claro, tampoco era fácil para mi familia sostener a tres hijos estudiando fuera. Y así que pues nos fuimos todos de allí, uno de los días más tristes seguramente de mi vida. Lo recuerdo perfectamente, pero había que irse y nos fuimos a Salamanca, que era pues un poco el paradigma, ¿no? de ciudad universitaria. Y pues allí pues crecí hasta los 20 pocos años.
que me tuve que volver a ir, también por razones obvias, ¿no? ¿Estudiaste ahí en Salamanca? Claro, sí, estudié Ujú. en Salamanca la carrera y pues como le pasa a la mayoría de los salmantinos y a la mayoría de los obetenses o a cualquiera que esté pues en ese entorno de ciudades de tamaño medio, pues acabé en Madrid. Podría haber sido Madrid, podría haber sido Barcelona, Bilbao. Hay muy poca gente que puede acabar eh, eh, trabajando donde nació. Yo sé Ujú. que ese es vuestro lema, ¿no? Sí. Tratar de que la gente Queremos crecer donde hemos nacido. crezca Ujú. donde nazca. En mi caso no ha sido así. A mí me gusta mucho vuestro lema, pero pienso que habría que eh, quizá completarlo, ¿no? Porque a lo mejor no es tan importante donde uno crezca si es capaz de mantener los vínculos y de retornar al lugar Totalmente. al que se debe, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sentido yo, aunque en realidad solamente pasé en Asturias 10 años de mi vida y he perdido el acento y no hablo gallego, que es lo que se habla en En mi Ibias. pueblo. Sí. Em, en realidad siempre me he sentido muy cerca y casi todo lo que he hecho en mi vida profesional se explica por mis orígenes geográficos y, por supuesto, socioeconómicos, ¿no? En relación al eslogan nuestro del de Mm, queremos crecer, lo rescato porque hace no mucho tuvimos una cena de trabajo y salió el tema y me preguntaban y decía, jo, es nuestro eslogan que nos sentimos súper orgullosos, pero sin sectarismos, ¿no? Que oye, los jóvenes ahora, si tienen o quieren salir a estudiar fuera o a aprender y desarrollarse profesional y personalmente, maravilloso. Pero es en la medida de nuestras posibilidades, oye, pues tratar de que exista la posibilidad de que quien quiera sí, y pueda desarrollar aquí su vida familiar y profesional, pues pueda, ¿no? claro. Pero el marchar es fantástico, maravilloso y hay mucha gente que quiere, porque eso te da una experiencia vital también muy fuerte. No, y a ver, sobre todo un territorio como Asturias, ya no voy a hablar de Ibias, ¿no? Y además sería difícil para mí hablar de Ibias sin realmente, o sea, y lanzar un mensaje positivo a su futuro, porque sinceramente es muy complicado el futuro para los pueblos pequeños, aislados. eh, no digo nada ya si son pueblos pues que han tenido que enfrentarse pues al final de la minería, ¿no? Ya. La historia de mi pueblo es que mi pueblo no se parece en nada al pueblo en el que yo crecí, donde pues yo qué sé, había pues un montón de servicios, bueno, por supuesto había un montón de bares, había un montón de Claro. ocio. Eso todo se ha perdido. Es verdad que a cambio pues se está preservando mucho la cultura tradicional. Yo creo que es de las pocas zonas de España donde realmente puedes ir a un pueblo y recordar un poco, o sea, y encontrarte lo que es un entorno verdaderamente rural. Ya no pasa en la mayoría de los lugares, porque aquellos lugares que más o menos son considerados como rurales, están gentrificándose también Ujú. en cierta medida, ¿no? O sea, porque donde van los turistas ya realmente lo que ves no es la realidad de los pueblos. La realidad de los pueblos es bastante más dramática y en ese sentido el mío es bastante representativo. Pero bueno, digo que lo de dónde acabas buscándote la vida, pues depende de las oportunidades que tienes. Claro. El mayor predictor de éxito profesional en nuestro país y en otros muchos países es el moverte a una población de mayor tamaño. Claro. Eso es así. Pero eso es así hoy. Que trabajéis para que no sea así mañana, pues yo creo que es un objetivo, una misión muy loable. O sea, Claro. que me gusta que tengáis como objetivo eso, Claro. ¿no? De que ponerse el objetivo no lo que somos, sino lo que queremos ser. Eso es. Y terminas la carrera, te vas a Madrid y ahí en Madrid empiezas a trabajar. Sí, digamos que ahí, igual que, que la historia de mi vida hasta llegar a Madrid, pues es pues dejar cosas eh, que me gustaban para encontrarme con algo que a priori me podría parecer más hostil y que finalmente fue el lugar donde verdaderamente tenía que estar, ¿no? Como me pasó al dejar San Antolín o al dejar Salamanca también para irme a Madrid.
que yo vivía muy bien en Salamanca, como casi todo el mundo que tiene 20 y pocos años en Salamanca, ¿no? El problema quizá es cuando ya tienes otra edad, otras expectativas. Pero lo mismo que me ha pasado en cuanto a mi trayectoria familiar, también me ha pasado con la trayectoria profesional, porque yo había pensado que mi vida iba a estar vinculada siempre a la ciencia. Porque tú estudiaste. Yo estudié bioquímica Vale. y digamos, mi vocación infantil era ser científico. Y pues tuve una gran decepción cuando pues descubrí que esa vocación no correspondía realmente con lo que eran mis intereses, ¿no? Después de estar investigando pues casi 4 años, me di cuenta de que ni se me daba bien ni realmente me apetecía. O sea, en ese momento fue cuando tuve la suerte de encontrarme con un grupo de gente que estaba montando un máster de filosofía de la ciencia en Salamanca. El líder de todo esto es un profesor que se llama Miguel Ángel Quintanilla, que luego fue secretario de Estado de Investigación. Y ahí descubrí que se podía seguir trabajando sobre la ciencia sin ser científico. Y de hecho es lo que básicamente he hecho el resto de mi vida, es estar cerca del conocimiento, pero sin hacerlo. O sea, que es la... Esto no lo puedo decir muy alto porque no quiero que haya otras vocaciones que se extravíen, ¿no? Pero realmente de todo lo que he hecho sobre la ciencia, lo más duro y menos, en fin, y menos excitante probablemente ha sido el propio trabajo científico, ¿no? Yo luego he trabajado pues, en divulgación de la ciencia, en política científica, en temas de inversión, en el tema en el ámbito de las empresas de biotecnología, en el asociacionismo. Todos estos ámbitos me han dado más... o sea, me han resultado más atractivos que la propia ciencia. Pero bueno, insisto que eso también tendrá que ver con el carácter, ¿no? Claro. Y ahora estás en Cotec. Sí. Fundación Cotec, liderando la Fundación Cotec. ¿Qué es la Fundación Cotec? Pues la Fundación Cotec es una organización de naturaleza privada, pero con participación también minoritaria de instituciones, entre ellas, por ejemplo, el Principado de Asturias o el Ayuntamiento de Gijón. Por supuesto, también la Fundación Caja Rural de Asturias. Bueno, pues somos una entidad que nace hace 30 años, aunque yo solo llevo 10 en ella, y que ha pasado por 3 etapas bien distintas, ¿no? La primera década de Cotec fue una década muy brillante. Su misión, la misión con la que nació Cotec fue analizar y promover la innovación, que es lo que seguimos haciendo ahora. Lo que pasa es que nuestra propia interpretación de la innovación ha cambiado, con lo cual, aunque mantenemos la misión, el objeto de estudio verás que ha cambiado mucho. Entonces, en esa primera etapa de Cotec, en los años 90, pues digamos que trajo a España el discurso sobre innovación, las primeras reflexiones sobre políticas de innovación o indicadores, ¿no?, para medir la innovación en la economía. Todo esto lo trajo Cotec a España. Luego pasó por una etapa no tan brillante. Digamos que Cotec hablaba mucho de innovación, pero la practicaba muy poco y tuvo un momento como de crisis. Y seguramente esa crisis hubiera podido llevar incluso a la extinción del proyecto, pero Cotec había nacido con un apoyo institucional muy fuerte. Es una idea que estaba muy cercana a la jefatura del Estado, a la Corona y a algunas de las grandes empresas españolas. Entonces tuvo una segunda oportunidad de reinventarse, que es donde entramos el equipo actual. Cristina Garmendia como presidenta y yo como director. Y lo que hemos venido haciendo en esta década es, bueno, pues aprovechar esa segunda oportunidad para hacer las cosas de manera distinta. Sobre todo lo que hemos hecho es reinterpretar la innovación, entenderla mucho más allá de ciencia, tecnología y empresa, que era el origen del proyecto. Hablamos de innovación como todo cambio basado en conocimiento que aporta valor, no solo cambio tecnológico, no solo conocimiento científico y no solo valor económico. Y además, bueno, hemos cambiado nuestro enfoque en el sentido de que si en los 90 Cotec lo que hacía es traerse a España reflexiones del extranjero
digamos, de alguna manera impartir cátedras sobre innovación, nosotros reconocemos que somos muy poquitos, que la mayor parte del conocimiento está fuera. Entonces, nuestra especialidad ahora es localizar a gente que sabe mucho sobre determinados ámbitos y ayudarles a que ese conocimiento impacte y cambie cosas, ¿no? Llegue a donde tiene que llegar en la forma y en el tiempo adecuados, ¿no? Y esos lugares a donde tiene que llegar el conocimiento son muy variados. Puede ser el debate parlamentario o la portada de un periódico o la conversación de un aula en un instituto o el consejo de administración de una empresa, del IBEX, ¿no? Entonces, para que el conocimiento llegue a todos esos lugares, pues hay que utilizar diferentes canales, formatos, estrategias, y eso es lo segundo que hacemos bien. Lo primero es identificar conocimiento relevante y lo segundo es procesarlo y trabajar para que ese conocimiento llegue a donde tiene que llegar. Ujú. Y cambiar cosas para que nuestro país sea más innovador, en ese sentido amplio al que ahora nos referimos. Ya dijiste la frase, que yo la tengo que leer porque no me la sé muy bien. Innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que aporta valor, no solo económico. ¿Cómo nació este...? No sé si lo tenéis como eslogan. Sí, bueno, a ver, es algo que nace de la negación de esa primera etapa de la que he hablado, ¿no? Cotec se centró mucho en los 90 en el sistema ciencia, tecnología y empresa. Nosotros seguimos teniendo a ese sistema como corazón. O sea, que seguimos siendo un observatorio, todas las políticas de investigación, de todo el sistema de universidades, seguimos estudiando muy particularmente a las empresas basadas en conocimiento. Todo eso sigue siendo el corazón de Cotec, pero no basta para entender la innovación y desde luego no basta para hacer llegar la innovación a capas amplias de la población, que es lo que necesitamos. O sea, no puede ser un discurso elitista de catedráticos o de emprendedores. Tiene que ser un discurso que pueda ser comprendido y abrazado por millones de personas. Y para eso hay que abrir el marco y hay que entender, incluso para que la tecnología impacte, tienes que entender las cosas más allá del cambio tecnológico, porque la tecnología no suele ser la barrera para prácticamente ningún proceso. Siempre hay otro tipo de barreras que condicionan los procesos sociotecnológicos, ¿no? Por ejemplo, pues la ética, la regulación, la cultura, La los educación. intereses creados por otros que no quieren que cambien las cosas. Todo eso es más importante a veces que la propia tecnología. Respecto al conocimiento, es verdad que la ciencia es el conocimiento más poderoso y más transformador, pero no es el más habitual. La innovación se nutre de otras fuentes de conocimiento, como la experiencia o el conocimiento tácito de las cosas que puedes tener como emprendedor o como individuo, ¿no? Mark Zuckerberg no necesitó un doctorado para montar Facebook. Ni siquiera había acabado la carrera, de hecho. Y sin embargo tenía un conocimiento, una intuición sobre cómo usar Internet para conectar a la gente. Y ahí está, Meta, ¿no? Pero hay muchos otros casos a lo largo de la historia de innovaciones que no están basadas en la ciencia. La máquina de vapor no está basada en la ciencia. Nadie había descrito la ecuación de los gases cuando se inventó la máquina de vapor. Alguien había estado viendo, seguramente, pues que una tetera, cuando hierve el agua, se mueve la tapa, ¿no? Sí. Y con eso basta para poder inventar una máquina de vapor, ¿no? Y sobre el valor, pues evidentemente el valor económico no puede ser la única medida, el único árbitro para decidir si algo es o no innovación, ¿no? Hay valor ético, hay valor ambiental, hay valor social y todo eso tiene que también estar en la ecuación. Y eso es lo que hacemos ahora, hablar de innovación y fomentarla y estudiarla, pero entendiéndola en sentido amplio. Y si te pidiese un par de ejemplos de proyectos a lo largo de estos 10 años de los que te sintieses orgulloso y que reflejasen un poco la actividad de Cotec, 1, 2 o 3. A ver, la metodología de Cotec es algo que
que Cristina y yo nos trajimos de nuestra experiencia en la política. Había trabajado con ella muchos años en el sector biotecnológico y en el año 2008 le hicieron ministra y me pidió que yo fuera su director de gabinete, lo cual muestra su profundo desconocimiento de la política porque no era en una persona como ella, que llegaba nueva a la política, haberme elegido a mí como director de gabinete, que tampoco tenía ni idea de política, pues era seguramente una decisión muy arriesgada. Al final la cosa salió bien, supongo que por casualidad también, que hay que tener suerte en la vida. Y de esa etapa, que fue muy instructiva, ¿no? Dejémoslo ahí, porque realmente la política es un entorno en el que o aprendes o básicamente no duras. Y nosotros pues tuvimos que aprender rápidamente cómo funciona el poder en ese contexto, cómo funcionan las relaciones entre lo político y la administración y entre, por supuesto, la política, la administración y el sector empresarial o la sociedad, ¿no? Entonces, cuando salimos del ministerio y a Cristina el rey Felipe VI le propuso presidir COTEC y habló conmigo para ver si yo me podía ir con ella y demás, pensamos en qué podíamos sacar de nuestra experiencia en política que pudiera ser útil para transformar las cosas, digamos, toreando desde la barrera, ¿no? Que es lo que realmente hacemos en COTEC, es tratar de ser actores políticos sin realmente estar en la primera línea de la política, ¿no? Y entonces descubrimos que había como 3 elementos que son muy obvios por otra parte, ¿eh? Veréis que no hay ninguna fórmula de la Coca-Cola. Hablamos de 3 elementos que son los que saben qué hacer, ¿no? Que son los expertos, ¿no? Son los que saben definir un problema y dar soluciones, conocimiento experto, ¿no? Los que dicen qué hacer, que son los influenciadores, los que son capaces de amplificar un mensaje, y no me refiero a los influencers, por supuesto que también influyen, pero un influenciador puede ser un profesor, puede ser un líder empresarial, o puede ser tú mismo cuando llegas a casa o en el bar con tus amigos y les cuentas algo que conoces mejor que ellos, aunque ese algo no sea una idea tuya, sino que venga de un experto, ¿no? Y luego la tercera de las dimensiones en las que trabajamos es los facilitadores, que son los que saben cómo hacerlo, los que saben cómo aterrizar una buena idea, que probablemente haya sido amplificada por un influenciador, pero que tienes que concretar para que pueda realmente cambiar un mecanismo de forma efectiva, ¿no? Entonces, ese trabajo con los que saben qué hacer, los que dicen qué hacer y los que saben cómo hacerlo es lo que llamamos la llave de COTEC. Entonces, vale. COTEC, cuando aborda un proyecto, siempre piensa en un cambio que hay al final y una hoja de ruta que está basada en esa metodología. Y cuando conseguimos que ese cambio ocurra y ocurra en la dirección que estábamos tratando de promover, y además conseguimos que alguien, un tercero, lo reconozca, es decir, no basta con que las cosas pasen en la dirección que nosotros queremos, sino que alguien tiene que reconocer que ha sido con nuestra contribución, ¿no? A eso le llamamos hacer una llave. Entonces, ¿cuáles son las llaves de las que estamos más orgullosos en esta década? O sea, para empezar, nosotros todo lo que hacemos lo medimos por esta metodología. Es decir, rendimos cuentas y nos evaluamos como equipo y además a nivel individual como trabajadores por la cantidad de veces que generamos un conocimiento adecuado, que lo difundimos de manera, bueno, de acuerdo con lo previsto, y que trabajamos con los influenciadores, con los facilitadores que pueden hacerlo posible, ¿no? Entonces, de esas llaves, pues no sé, si quizá alguna de las más ambiciosas pues ha sido introducir en la política española pues la idea, por ejemplo, de ciencia para las políticas públicas, que es algo que es una llave de COTEC clarísima y que ha permitido a su vez pues que haya desde convocatorias específicas para financiar la colaboración entre científicos y administraciones para generar evidencias para la toma de decisiones en políticas, o la creación de una oficina en el Parlamento para asesorar a los diputados y senadores sobre ciencia en las decisiones que tienen que tomar, ¿no? O la creación más reciente de una oficina de asesoramiento al Gobierno en Moncloa que coordina una red de asesores en ministerios. Todo eso, paquete, tiene que ver con el trabajo que ha venido haciendo COTEC en esta
en esta dimensión que en la política española no existía, ¿no? Pero bueno, hay otras llaves que son más pequeñas. Mira, hay una llave muy bonita que además, como tiene que ver con Asturias, me parece que es oportuno que la cuente. Si estuviera aquí Nicolás de Abajo, que es quien me la hizo saber, De ArcelorMittal. lo confirmaría. Ujú. Nosotros en Cotec trabajamos, o hemos priorizado como tres, lo que llamamos tres transiciones, ¿no? La que tiene que ver con los flujos de inversión, perdón, la que tiene que ver con los flujos de información, de lo analógico a lo digital, la que tiene que ver con los flujos de materia y energía, de la economía lineal a la economía circular, y la tercera, que es la que tiene que ver con los flujos de inversión, es más desconocida, nos lleva de una economía material, que es la economía industrial, ¿no? Una economía en la que marcan la diferencia las materias primas, los edificios, las máquinas, a una economía donde lo que marca la diferencia entre empresas y entre territorios es lo que se llaman activos intangibles. Que es la economía del conocimiento, ¿no? En los activos intangibles son un paquete muy variado donde está la reputación, la innovación, los datos, la estrategia, el talento. Todo esto es lo que hace diferentes a las organizaciones y ganadoras, ¿no? Entonces, Nico estaba muy pendiente de todos nuestros trabajos en esa línea de activos intangibles y se le ocurrió a nivel global, que es como él ahora trabaja, crear una empresa que gestionara todos los activos intangibles de Arcelor a escala global. Y esa empresa es Pangea y está aquí. Y esta empresa, a ver, evidentemente podría haber nacido sin la intervención de Cotec, seguro, porque nosotros, de hecho, lo único que hemos hecho es inspirarla. Pero creo que es una llave porque así me lo ha hecho saber el propio Nico, ¿no? Él nunca hubiera pensado en esa posibilidad si no hubiera estado escuchando nuestras ideas sobre el tema, ¿no? Bueno, como economía circular, sois de los primeros que empezasteis a hablar aquí en España del concepto de economía circular y ahora hay grandes proyectos. Yo conozco alguno Mm. de economía circular que están desarrollando grandes empresas. Sí, a ver, de economía circular tenemos trabajos muy pioneros, pero por ejemplo yo no podría decir que el hecho de que en España haya, no sé, tantos proyectos de economía circular tenga que ver con Cotec. Sí puedo decir, y esto sí que serían llaves, que hay centenares, si no miles de personas que están estudiando ahora economía circular gracias a un vídeo que se lanzó en el año 2017 y el que han visto millones de personas. O sea, Claro, es pero de lo Cotec. puedo decir Ajá. porque lo dicen ellos. En ese vídeo ahora mismo hay más de 30.000 comentarios y muchos de ellos son de chavales que, incluso algunos, escriben comentarios en el vídeo del tipo, vi este vídeo cuando tenía 15 años y ahora tengo 19 o 20 y estoy haciendo una ingeniería gracias a este vídeo. Entonces, eso sí son pequeñas llaves, bueno, pequeñas, pero que son muy grandes a la vez, ¿no? Entonces, desde cambiar una ley hasta conseguir que un chaval estudie algo que puede ser útil para nuestro ecosistema, todo eso para nosotros son cambios estructurales. De diferente escala, pero todos son necesarios para lograr nuestro objetivo. Otro tema que te quería comentar es el de la inteligencia artificial, que además tú en tu LinkedIn hablas mucho, tienes además un símbolo rojo. Que Sí. quiero que nos expliques, que yo Sí. leí el porqué, pero me gustaría que expliques el porqué. Y quería preguntarte, ¿de qué manera crees que está la inteligencia artificial cambiando la manera en la que entendemos la innovación, el conocimiento? ¿Qué retos éticos nos podemos encontrar con la inteligencia artificial, el auge de la IA? Bueno, la inteligencia artificial generativa es fascinante, ¿no? Es una tecnología que va a cambiar muchas cosas y muchas para bien, ¿no? Pero como todas las tecnologías, pues tiene consecuencias y riesgos, ¿no? A ver, quisiera aclarar además que esto es inherente a la tecnología desde el origen de la humanidad. Es decir, todas las tecnologías y todas las innovaciones, en un sentido más amplio, generan desigualdades, porque la innovación siempre nace en un contexto determinado, hay un grupo concreto o un individuo que descubre una manera de hacer mejor las cosas y eso ya supone de entrada una desigualdad con aquellos que no
que no lo saben, ¿no? Desde el hacha de piedra o la agricultura Claro. me da igual, o la pólvora. Cuanto más profunda es la tecnología y más diferencial, pues más es el riesgo de desigualdad, ¿no? Lo que hay que hacer, entonces, lo que viene haciendo eh, el ser humano es tratar de corregir esas desigualdades y, bueno, para ahí, pues, cuanto más organizadas están las sociedades, pues más necesaria es la política. Entonces, la política es la herramienta para poder prevenir pues, esas desigualdades o corregirlas en la medida de lo posible. No, eso en general, ¿no? Para cualquier tecnología. Bueno, la IA, ¿qué beneficios tiene? Pues está cambiando la manera de investigar ya. O sea, estamos muy cerca de modelos que den pasos totalmente disruptivos en muchas ciencias. No digo que la IA sea capaz de forma autónoma de descubrir, pero el sistema híbrido de un algoritmo, datos y humanos em, básicamente va a ser la manera de generar conocimiento a partir de ahora. Y hay ejemplos ya de innovación muy radical, ¿no? Uno de ellos, precisamente aquí en Asturias, el propio Nico, ¿no? En uno de los seminarios que hemos hecho sobre IA aplicada a la innovación, nos enseñaba una chapa de hojalata, que es el primer producto diseñado con el modelo que tiene Arcelor para entrenar acero, o sea, para entrenar datos sobre acero. Y esa chapa, el proceso por el cual se desarrolla duró 43 días. En un escenario previo a la IA sería un proceso que en el mejor de los casos hubiera durado 3 años. Entonces estamos hablando de ese nivel de avance, de aceleración, ¿no? Entonces todo esto es fascinante, bien usado, pues sirve para diseñar nuevos materiales, para tener nuevos medicamentos, en fin, para predecir el tiempo, o sea, habrá cambios fascinantes, ¿no? Gracias a la IA y para bien. ¿Qué pasa? Que yo creo que en general con la digitalización, no solo hablo de la IA, pero también puedo hablar de la IA, a mí me gustaría que se haga lo que no se hizo, por ejemplo, con el urbanismo en nuestro país, ¿no? O sea, eh, no me gusta pensar en un mundo en que todo sea digitalizado, igual que no me gusta pensar en una costa que esté toda llena de rotondas y asfaltada. O sea, yo creo que tenemos que pensar qué espacios queremos que sean privados y libres de tecnología y qué espacios han de ser compartidos y, en fin, planificar la digitalización de una manera eh, eh, pues, más adaptada a lo que es el ser humano y su naturaleza y sus necesidades y sus posibilidades, ¿no? Entonces, por eso yo en mis redes sociales, que es un espacio que yo utilizo para relacionarme con otros seres humanos, he renunciado al uso de cualquier herramienta de IA. No estoy diciendo que los demás no la usen. Lo que sí propongo es que si alguien está utilizando en su perfil herramientas de inteligencia artificial, Que lo diga. lo diga. Y ese es el punto rojo que yo tengo en mi perfil, ¿no? ¿Por qué es un punto rojo? Bueno, porque yo cuando era más joven tenía como afición y bueno, casi como obsesión la montaña, ¿no? El alpinismo. Y hay algo que pasó en la escalada en los años 70 que es como una revolución que tenía analogías con la que yo pretendía también promover, con poco éxito de momento, en las redes sociales, en particular en LinkedIn, ¿no? Es lo que bueno, es el término en alemán es Rotpunkt, que significa punto rojo, y básicamente esto lo que fue es el origen de lo que hoy se llama escalada deportiva. Hasta los años 70 no había unas reglas que nos dijeran de qué manera se tenían que subir las montañas. Entonces, si tú te encontrabas con un paso complicado, podrías coger un clavo, clavarlo en la fisura y colgar un estribo, un pequeño espeldaño y subir.
y lo puedes seguir haciendo, ¿no? Lo que pasa es que unos cuantos escaladores en la Alemania de los años 70 decidieron que no querían utilizar ningún tipo de ayuda mecánica para subir. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente cuando escalaban querían conocer sus límites. No tenían, tú cuando escalas no escalas para llegar a un sitio. Para llegar a un sitio Coges un coges un helicóptero. helicóptero. Si tú escalas es para disfrutar del Claro. proceso, ¿no? Y bueno, a mí me pasa lo mismo cuando escribo. O sea, yo no escribo para ser eficiente. Escribo porque me apetece. Para empezar, escribo porque si no escribo algo, no sé lo que pienso sobre ese algo. Y para mí escribir es la manera de fijar mi pensamiento. Pero más allá de eso, cuando escribo en una red social es porque quiero compartir con otros lo que pienso. Y me interesa saber lo que piensan otros, no lo bien que saben hacer los prompts en ChatGPT. Y además, porque pienso que las redes sociales, si no se preservan del uso de la IA, muy pronto carecerán de sentido. Porque si tú no sabes realmente si estás hablando con un perfil humano o sintético, pues básicamente dejarás de hablar con él. O sea, no tiene ningún sentido estar discutiendo con una máquina. Es absurdo. O tomamos la decisión. Además, tiene que ser una decisión pues, como es en la montaña. Los que llegaban a una vía y la pintaban con un punto rojo para decir esta vía la hemos hecho en libre, o sea, es una cuestión de... o sea, no había un auditor detrás mirando. O sea, cuando en escalada alguien dice que esta vía tiene un 8º grado es porque cree que lo tiene y no hay mayor vergüenza para un escalador que llegue después otro y le diga, no, mira, en realidad es un 7º grado, porque es básicamente decirle, lo que pasa es que tú eres mal escalador, Sí. ¿no? Entonces, esto es ese tipo de autorregulación, ¿no? Es la que yo creo que puede funcionar. O sea, puedes creerme o no creerme, puedes pensar que yo estoy usando IA para escribir, pero me da igual. O sea, es una cuestión de posicionamiento ético ante un tema, ¿no? Y por ir cerrando, antes de unas preguntas cortas, quería hablar de Asturias, que al principio nos contaste que tú que naciste Sí. aquí, en el suroccidente Sí. asturiano, y hoy estás aquí, tú vives en Madrid, Ujú. pero estás aquí porque venís desde la Fundación Cotec a presentar un informe. Ujú. Entonces te quería preguntar por Asturias, cómo está en términos de innovación, qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor. Vale. Bueno, mira, vamos a presentar un informe que arroja datos bastante esperanzadores para Asturias porque tratará de analizar cómo se ha movido Asturias en los últimos años y además no cómo se ha movido de manera absoluta, sino de manera relativa respecto a otras regiones de Europa de características similares. Y vamos a poder ver que estamos convergiendo y es algo muy difícil en innovación porque por desgracia, la innovación, como otros fenómenos económicos, tiene una dinámica que suele premiar a los que van por delante. Y de hecho, eso hace que si no se hacen las cosas de una manera muy diferente, las cosas normalmente perpetúan las desigualdades o profundizan las desigualdades históricas, ¿no? Ujú. Asturias, ¿cómo es Asturias como territorio? Más allá del amor que yo pueda tener por esta tierra, porque es la mía. Pues es una región interesante en cuanto a su diversidad de culturas. Igual que tiene una diversidad de paisajes, y de hecho por las mismas razones casi que tiene una diversidad de paisajes, Asturias tiene una diversidad cultural que es un caldo de cultivo muy interesante para la innovación. Se puede aprender y se puede añadir ingredientes de cada una de las culturas que tiene Asturias a lo que debería ser o ya está siendo una cultura de innovación. Por ejemplo, la cultura pescadora. Pues la cultura pescadora, los pueblos pescadores tienen una visión pues del riesgo interesante pues que no tienen los agricultores, Ujú. que tienen una visión muchísimo más de proyección a futuro Largo plazo, que claro. lo pueden tener porque las cosechas funcionan así. Ujú. Los ganaderos, por su parte, bueno, pues son nómadas pues así por la propia naturaleza de su Claro. actividad, ¿no?
Pero además de Asturias tener una tradición pesquera, ganadera, y además aquí ya hablamos incluso de los vaqueiros, que son ya en sí una subcultura dentro de la ganadería, ¿no? Y además de tener una tradición agrícola, pues también tiene una tradición minera, que es así que es muy, muy singular, porque un minero, para empezar, es un... Y en realidad conozco bien también a la cultura agrícola y ganadera, porque Ibias también tiene salvo mar, que nos queda muy lejos. En Ibias conviven la agricultura, la ganadería y La también minería. la minería, ¿no? Y la minería es una cultura curiosa, porque una de las cosas bonitas que tiene es que el minero es muy consciente de que es algo especial, que hay en pocos lugares del mundo. O sea, un minero lo hay en Asturias, y un minero puede a lo mejor coincidir culturalmente más con, no sé, con un minero polaco que con un pescador de Navia, ¿no? Ujú. Esto es algo que también añade otra dimensión, pero además Asturias tiene una cultura industrial y esto también, por desgracia, la hace bastante singular en nuestro país, porque en muy pocos lugares España se industrializó en el siglo XIX, ¿no? Y a todo esto, además, le hemos sabido añadir, o le habéis sabido añadir, los que habéis estado aquí, una Asturias abierta al mundo, un lugar que es atractivo para el turismo, es hospitalario, etcétera. Y además también tenemos una cultura indiana, ¿no? De gente que se fue y a las Américas y que volvió, y en algunos casos con éxito. Entonces, es un crisol de culturas. Y ese crisol de culturas creo que es perfecto para hacer crecer una cultura de innovación. Y yo creo que Asturias lo está haciendo, a pesar de todas las dificultades que tiene como territorio, que no solamente es periférico, porque periférico también lo es Valencia o Málaga, pero además de periférico está tremendamente aislado orográficamente, ¿no? No os digo ya nada Ibias, ¿no? Que Esa es otra. tienes que cruzar varios puertos de montaña para llegar no desde Madrid, sino desde Oviedo. Mm. Entonces, bueno, yo creo que se están haciendo bien las cosas. Creo que además tiene mucho mérito que algunas empresas multinacionales hayan elegido Asturias como lugar para innovar. Esto es muy diferencial. No hay tantos lugares que lo consigan. Y luego yo creo que tiene otro activo que tiene que explotar bien Asturias, es su diáspora. Porque es verdad que estáis trabajando particularmente en la Fundación Caja Rural para que la gente pueda crecer donde ha nacido, y eso está bien, pero aquellos que han tenido que buscar una alternativa fuera también son un gran activo para Asturias. Entonces sí que aprovechar mucho esa diáspora de asturianos para poder conectar mejor lo que se está haciendo aquí con el resto del mundo. Vamos con unas preguntas rápidas. Ujú. En la medida de lo posible, respuestas rápidas. Si te quieres Mm. extender, te extiendes, no hay problema. ¿Con qué palabra definirías Cotec? Innovación. Era un poco fácil Sí. esa. Un referente para ti en términos de innovación. Puede ser persona, institución, país. Ujú. Pues me cuesta elegir un referente. Vamos a dejarla para el final. Venga. Fíjate por qué. O sea, me cuesta elegir un referente y me cuesta entender por qué me Mira, esa cuesta. pregunta nos la haces a Eva y a mí y te Sí. decimos Cotec. Ya, no, pero es que. Entonces, bueno, No, pero por es eso que- igual es es, que diferente- justo- es difícil para Es vosotros. que justo en lo que intento yo es. Claro, no tener a nadie exactamente como referente, sino fijarme en muchos a la vez. No es Muchos, porque claro. no los tenga, sino Sí, porque sí, no sí, me sí. gusta. No me gusta priorizar a unos sobre otros, pero bueno, te voy a decir uno y ya está. Leonardo da Vinci, Ah, ya vale. está. Maravilloso. Vamos, anda. ¿Qué hábito deberíamos de adoptar para ser más innovadores en nuestro trabajo, en nuestro día a día? Creer que podemos serlo. Creo que es parte de las... Ujú. ¿Un libro que te haya marcado a ti?
Ujú. Mi libro favorito es Robinson Crusoe. ¿Listo? Sí. ¿Inteligencia artificial, amenaza u oportunidad? Em, es ambas. ¿Vale? ¿Un deseo para el futuro? Hacerlo mejor. Hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho como civilización, ¿no? Ujú. Listo. Me- Jorge, 1.000.000 de gracias por sacar mm, de tu tiempo, por venir aquí, por hablarnos de innovación. Gracias también por todo el trabajazo que estáis haciendo desde Ecotec, te lo decía antes, y es ujú. cierto, para nosotros sois una inspiración y un referente. Así que enhorabuena, a seguir así. Y nada, y muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. Nosotros lo que hacemos en Cotec lo hacemos con el apoyo de muchas entidades que formáis parte de la reflexión, que financiáis nuestro trabajo y que además nos inspiráis con vuestra propia con vuestra propia aproximación a los temas, ¿no? O sea que en realidad tenemos la suerte de tener gente alrededor, muchas entidades y personas como tú y como Eva y entidades como la Fundación Cajero de Asturias sois parte del proyecto. Ujú. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo con más. Chao, chao.